Por principios, no puedo tener una camarada como presidente. Mi voto es en contra. Rocío Silva es amiga de Lori Berenson. La alojó cuando salió de la cárcel. Tiene un cuadro de Abimael Guzmán en su sala. El terruqueo. El terruqueo a Rocío Silva Santiesteban durante el breve lapso en que parecía que iba a asumir la presidencia de la República fue concertado y feroz. Si bien esta estrategia no es nueva, algo está cambiando. Las nuevas generaciones nacidas mucho después del conflicto armado no caen fácilmente en ella. Así, el terruqueo contra Rocío Silva Santiesteban e incluso contra Sagasti, que es de centro derecha, ha sido revelado más visiblemente que nunca como una estrategia de manipulación de la derecha peruana más extrema. El mal pintado símbolo de la hoz y martillo, que parecía un fósforo con una P mayúscula, sembrado por el grupo Terna de la policía, fue ridiculizado por los jóvenes en las redes, en las calles, y se volvió el símbolo del rechazo popular a un gobierno autoritario. Todo señala que se ha formado una conciencia y un rechazo más claros contra el terruqueo. ¿Qué es el terruqueo? El terruqueo es acusar a alguien de terrorista o terruco para deslegitimar sus ideas o expresiones artísticas que están a favor del pueblo, o sea, a nuestro favor. Como estrategia de manipulación política, deslegitima a una persona o sus ideas a partir de asociarlas con Sendero Luminoso o el MRTA, grupos terroristas protagonistas del periodo de violencia política de los años 80 y 90. Con el terruqueo se pretende desprestigiar al contendor político, sugiriendo que es terrorista o que lo ha sido, que ha estado vinculado con el terrorismo o que defiende posturas terroristas, en vez de debatir sus ideas o de juzgarlos según su trayectoria, experiencias y aportes a la vida social. Se utiliza la estrategia del terruqueo usualmente contra personas de izquierda, así como contra víctimas de la violencia estatal. Por ejemplo, personas cuyos derechos humanos fueron vulnerados por las fuerzas del orden durante los años de violencia interna, o contra manifestaciones artísticas, como las tablas de Sarwa, por ser un arte que expresa la experiencia de esta comunidad ayacuchana durante la violencia política. ¿De dónde viene el terruqueo? El terruqueo es un legado de la dictadura de Fujimori. Como ha estudiado la politóloga peruanista Yomari Burt, Fujimori y Montesinos acusaban a sus opositores de ser terroristas para atemorizarlos, callarlos y desanimarlos. Era una estrategia bastante efectiva. Recuerden que en esos años, ser considerado terrorista podía significar una detención arbitraria, tortura o incluso desaparición o asesinato. Durante los años del conflicto armado, la palabra terruco era un insulto contra miembros de las agrupaciones terroristas. Sin embargo, como sostiene el historiador Carlos Aguirre, este término fue usado por los agentes del Estado y los grupos de poder también para estigmatizar a grandes sectores de la sociedad peruana, desde defensores de los derechos humanos en ONGs y víctimas de la violencia del Estado, hasta personas de origen indígena en general. Así, el terruqueo se mezcla con el racismo histórico, para seguir preservando un orden colonial. Pero si bien empieza en los años 90, el terruqueo ha sido reforzado recientemente por la Ley de la Apología al Terrorismo, que amenaza con hasta 15 años de cárcel a quien hubiera justificado un acto terrorista o una persona terrorista. Esta ley hasta ahora no ha procesado a ninguna persona efectivamente asociada a los grupos terroristas, pero sí ha servido, como ha estudiado la historiadora peruanista Cynthia Milton, para intimidar a actores culturales y artistas que trabajen en sus obras el tema del conflicto armado. Esto indica claramente que su finalidad ha sido censurar la libre y crítica expresión de la población contra el Estado y los grupos de poder. Por último, hoy en día, el problema del terruqueo se mezcla con el problema internacional de las noticias falsas y las teorías de conspiración que pululan en Internet, e incluso en algunos medios tradicionales. ¿Por qué hacerle frente al terruqueo?
El terrorismo en sí mismo debería contar con el rechazo de todos, porque a través de la violencia extrema intentaba llevar adelante fines políticos y controlar a una población atemorizada. Sin embargo, el terruqueo no enfrenta el terrorismo realmente, sino que más bien ataca a las personas que ejercen su derecho a la libre expresión y a la participación política. Incluso hace más difícil enfrentar el problema real, el hecho de que aún existan personas que justifican el terrorismo. Otra razón para hacer frente al terruqueo es que este impide el libre pensamiento crítico y la expresión de ideas en el foro público. Y en nuestro país, donde urge un nuevo pacto social, es necesario que debatamos abierta y tranquilamente nuestras ideas para cambiar las cosas de fondo. Necesitamos, por ejemplo, una nueva constitución. Necesitamos, asimismo, que los artistas sigan explorando en sus obras temas difíciles y que nos ayuden a procesarlos. El terruqueo es un atentado contra la libre expresión. Es un intento de difundir miedo a la crítica legítima del orden establecido y menosprecia la inteligencia de la población a la que se trata de manipular. Es incompatible con la vida democrática. ¿Cómo hacerle frente al terruqueo? Primero, estar alertas. El terruqueo no siempre es explícito, puede ser velado, como el comentario de Urresti contra Rocío Silva, sobre no querer una camarada de presidente. Pero podemos identificarlo. Ocurre cuando un comentario, texto, titular, imagen o meme nos invita a sentirnos indignados y rechazar a alguien a través de sugerir que esa persona está asociada con el terrorismo de alguna manera. Segundo, menos emoción y más razón. El terruqueo no da pruebas, no sustenta sus acciones en una variedad de fuentes ni en un estudio serio, sino que especula, llama a nuestra indignación moral, a nuestro miedo, pero no a nuestra razón o reflexión crítica. Jala las emociones de una manera manipuladora para empujarnos a considerar zanjado un tema o tachar a alguien, en vez de sustentar una opinión, un argumento claro y fuentes válidas. Hay que recordar que muchas veces estas falsas noticias se comparten porque las personas sienten miedo y están auténticamente preocupadas. El terruqueo está funcionando para provocarles temor y ansiedad, y comparten la noticia porque quieren hacer algo contra ese temor. Entonces, como con todas las teorías de la conspiración y las noticias falsas, hay que intentar hacer reflexionar a la persona y advertirle de que puede estar siendo manipulada. Tercero, tener una sospecha saludable. Como toda noticia falsa, el terruqueo manipula evidencia. Se trucan fotos o se sacan de contexto. Se tergiversan citas o hechos. Siempre debemos tener una sospecha saludable frente a lo que encontramos en Internet o incluso en los medios tradicionales. Una sola imagen no prueba nada, una sola cita tampoco, y menos un meme. Finalmente, cotejar la información. ¿Cómo saber si es cierta la noticia o el meme? ¿Hay otras fuentes serias que sustenten que realmente es verdad? ¿Qué intereses están detrás de que circule esta noticia o meme? Antes de creer cualquier noticia o meme, debemos ver de dónde vino, en qué está basada, y cotejar otras fuentes para ver si tiene un sustento real. Muchas veces los intereses detrás del terruqueo son bastante evidentes: evitar un juicio, defender un interés político o económico, etc. Por todo esto, si alguien comparte una noticia o meme que terruquea, hay que invitar a la persona a pensar por su cuenta y a conversar sobre los hechos y las ideas políticas, en lugar de intentar cerrar el diálogo a través de una difamación. La radio del Comité de Culturas del Nuevo Perú, Radio Supai.